el tema de las capas me gusta mucho porque la gente lo entiende enseguida. Ujú. Entonces, 3 capas de protección patrimonial de menos a más protección. Y todas ellas se pueden aplicar y todas ellas además tienen diferente graduación en función de si eres un freelance, un pequeño emprendedor, un empresario o un magnate. Cuando has hablado de protección patrimonial y siempre comentas los 3 grados, ¿no? de protección patrimonial. Coméntanos un poquito, Alex. Pues le metí un 0, le metí un grado 0, que es un poco más para todo el mundo, el grado ¿Vale? 0. Bueno, básicamente intentamos siempre ser muy didácticos porque al final son temas complejos y me importa mucho que los clientes reciban la caña y no solo el pez. Porque al final, bueno, nosotros siempre damos soporte con todos los servicios, pero para que vayan acompañados y sin miedo. Pero sí que cada uno sepa por qué está haciendo lo que hace. Entonces, aquí noto un tal. ¿Qué cojones iba a decir? Que se me acaba de ir. La protección patrimonial. Ah, los grados. 0, 1, Vale, 2, vale. 3. Volvemos. Entonces, yo le añado un grado 0 porque es lo que más protege realmente, pero lo sabe todo el mundo. Entonces, grado 0, diversifica. Diversifica, pero no solo diversifica por negocio. Debes tener varias fuentes de ingresos. Si se te cae una, tienes otras. Diversifica por divisa, que hasta el COVID y las subidas de los tipos no nos importaba tanto este campo, pero, ostras, si otros hubieran tenido la suerte que tuve yo, porque me salió sin querer, de que aloqué mis ahorros hace año y pico en franco suizo, el euro y el dólar, es decir, habría perdido un 10-15% de mi capacidad adquisitiva. Por probar realmente y por explorar el mercado de divisas, lo metí todo en franco suizo y luego cuando volví a dólares, pues había ganado dinero. Entonces, diversificación por tipos de negocios, diversificación por divisas, diversificación geográfica, evita el riesgo país. Los que están en España, en Portugal, aunque tratan muy bien a los extranjeros, es un horror fiscalmente para los locales. Lo que está pasando en Latinoamérica, yo qué sé, pues tienen a Petro, a Lula da Silva, a López Obrador. Todos son presidentes que se meten mucho en el sector privado. Entonces eso también es un riesgo, el riesgo país. Añádele el riesgo ahora bancario, tema de Credit Suisse, Silicon Valley Bank, Signature Bank, Deutsche Bank está regular, el Commerzbank está regular y Dios sabe cómo de profundo llega. Entonces diversificamos también por bancos. Aquí tenemos, en Europa está el Fondo de Garantía de Depósitos, que te garantizan 100.000 euros. En Estados Unidos tienen el FEDIC, que son 250.000, y ahora con toda esta historia subieron de 250.000 a 1 millón, de 1 millón a 5, y de 5 lo descaparon. Pero como caiga un banco grande, la Reserva Federal no rescata a nadie. Entonces, por eso digo, siempre, frase de gallego típica, non por todos os ovos no mesmo testo. Se entiende, ¿no? Lo sacas. Bueno, en castellano, No se pilla el gallego. es que lo has dicho muy rápido. Non por todos os ovos no mesmo testo. Tampoco, ¿no? No, en serio. En castellano. Ostras, pensaba que era más no poner todos los huevos en la misma cesta. Ah, coño, ahora sí. Entonces, Ese es un buen clásico. Ese es el consejo más simple y útil que se puede dar. El tema de las capas me gusta mucho porque la gente lo entiende enseguida. Ujú. Entonces, 3 capas de protección patrimonial de menos a más protección. Y todas ellas se pueden aplicar y todas ellas además tienen diferente graduación en función de si eres un freelance, un pequeño emprendedor, un empresario o un magnate. Entonces, los 3 niveles. El primero sería la complejidad societaria, el ponérselo difícil. Primero os digo los 3 y luego los desarrollo. El segundo sería la privacidad, el que nosotros tenemos que saber lo que tenemos, pero los demás no tienen por qué saberlo, siempre cuando hagamos esto de forma legal. Y el tercero, que es el más curiosete, es el no poseer cosas. Si la privacidad sería no te pueden quitar lo que no saben que tienes, el tercer punto sería no te pueden quitar lo que no es tuyo. Muy bueno. Básicamente. Y esto dirás, coño, testaferros y demás, eso o sea, no es nada nuevo. Vale, pues esa es la versión ilegal de la protección patrimonial, pero hay versiones legales. En ponérselo difícil tenemos un montón de opciones. El incluir empresas en el extranjero de por sí es una capa fuerte. Al final tenemos que pensar en un funcionario, en un proveedor que te quiera demandar en lo que sea, como una persona que está destinando un tiempo y un esfuerzo a conseguir una cosa. Si ese tiempo y ese esfuerzo se multiplica, pues entonces diga, mira, pues a tomar por culo este y voy a ese otro que me está dejando migas de pan por todos lados, las sigo y mira, anda, regularización, por aquí lo pillo. Entonces, jurisdicciones en el extranjero, jurisdicciones exóticas. Si alguien tiene que pedir una información pues, no sé, dime un país, a Hong Kong, por ejemplo, que también a nivel bancario es muy interesante y demás.
y la persona que está investigando esto dice, ¿en qué idioma le pido yo los datos a este? Parece una tontería. Jurisdicciones no colaborativas, las islas del Caribe, ninguna hace nada. Reciben comunicaciones de Europa y dicen, ¿Para qué? ahí está. Están relajados, van con calma. Entonces, efectivamente, cuanto más difícil se lo pongamos, muchísimo mejor. La segunda, la privacidad. No nos pueden quitar lo que no saben que tenemos. Aquí van desde sociedades interpuestas hasta... bueno, se une con el anterior porque la complejidad ayuda también, contribuye a la privacidad. Entonces aquí tenemos de nuevo un montón de estrategias, algunas ilegales, otras más grisillas, blanco roto, como te gusta decir a ti, y luego otras muchas que son completamente blancas. Aquí el abanico sí que es inmenso. Aquí se puede jugar con el CRS, que ya lo desarrollaremos, pero básicamente los países entre ellos se reportan toda la información, a nivel mercantil, a nivel bancario. Hay fórmulas para no ser reportado bajo ese CRS. Hay empresas cuyos registros mercantiles no son de público acceso. Hay jurisdicciones que de forma perfectamente legal te permiten que no figures tú en el registro, sea público o no, sino que figure un apoderado que tú has nombrado para la constitución de esta empresa, un officer, que se llamaría. Diferentes opciones. Hay un montón de fórmulas para bueno, pues que los gobiernos no tengan constantemente toda la información de nosotros. En España es desde hace menos años, pero en Latinoamérica esto lo saben bien. No te interesa para nada que el gobierno sepa todo lo que tienes. Claro. De hecho, en España, bueno, y ahora en Portugal fliparías, que también empieza a haber mucho latinoamericano de habla hispana, no solo brasileño, que huyen acojonados, joder, y solamente quieren huir con su dinero aquellos que dejaron sus negocios fuera del alcance de las expropiaciones, sobre todo en la época más dura, cuando había hiperinflación y demás. Entonces, punto número 0, diversifica. Punto número 1, pónselo difícil. Punto número 3, la privacidad. Y punto número 4, que no sea tuyo. Que no sea tuyo. Posee, pero no controla. El ejemplo del testaferro me viene cojonudo, porque si tienes un testaferro en una empresa y esa empresa, pues no, mejor dicho, y a ti te pasa cualquier cosa, no pueden ir contra esa empresa porque no es tuya. Pero poner un testaferro es ilegal, básicamente. Pero hay otras fórmulas para conseguir un efecto muy similar. Otro ejemplo clásico y al alcance de todo el mundo. Si tú eres empresario, bueno, tu familia tiene un negocio aquí en Marbella y demás, que ese es más difícil que vaya mal y te coma, pero hay muchísimos negocios que para crecer tú has tenido que pedir financiación, porque sí, sociedad de responsabilidad limitada, mis cojones, que si necesitas financiación tienes que avalar. Totalmente. Y si avalas, la responsabilidad limitada desaparece y ahí vas tú detrás con tus deudas. Entonces, un empresario no es como un empleado. Un empleado, si la empresa va mal, tiene indemnización por despido. Si la empresa no puede pagar, le paga el Fogasa. Y luego tiene su parito. Y cuando acabe el paro, tiene ahora ayudas y demás. Pero el empresario no solamente no va a ingresar nada, sino que es que ni siquiera se va a quedar a cero, porque va a responder con su patrimonio. Entonces, un ejemplo muy clásico aquí, y que este sí que se lleva utilizando toda la vida, ya no es una cosa de los negocios digitales y de la fiscalía internacional. La casa a nombre de tu pareja. No te puedes jugar a que el negocio vaya mal, tú tengas que responder de esas deudas y te lleven la casa y tus hijos donde duermen. Entonces, eso es protección patrimonial. Solo que a nivel societario, en cuanto incluimos negocios y operaciones internacionales, pues es mucho más... Si la señora se quiere quedar con la casa... Bueno, eso es otro tipo de riesgo. Pero nosotros hablamos del fiscal. El matrimonial ya que busquen otro especialista. Pero luego hay soluciones muy técnicas muy interesantes para esto. Están las fundaciones, que es... Nos podemos meter en conspiranoias de muchos tipos, porque el Reino Unido, es que las fundaciones son cosas que solo se hacen en jurisdicciones muy particulares. Entonces tenemos el Reino Unido con su isla de Man, Alemania con Liechtenstein, Francia con Mónaco, Italia, San Marino, España, Andorra. Se conservan estas, Estados Unidos, Jersey. Sin entrar en conspiranoias de si las élites conservan estas jurisdicciones y demás, pero la realidad es que estas jurisdicciones te aportan la posibilidad de hacer trust, de hacer fundaciones, que son entidades que, por decirlo muy burdo, pero para que se entienda, se autoposeen. Tú tienes una empresa y te pertenece, o le pertenece a otra empresa, que pertenece a otra empresa, pero en última instancia le pertenece a una persona física, siempre. Una fundación no, una fundación se autoposee. Tú puedes ser beneficiario de ella y que esa fundación, por ejemplo, no pueden tener actividad, pero sí que pueden tener participaciones de empresas que tienen actividad. Entonces la fundación muchas veces hace de holding. Imagínate, tenemos 3 empresas, una en Estados Unidos, una en España, una en Portugal. Pues a lo mejor te interesa que esas 3 empresas le pertenezcan a una fundación panameña que recibe todos esos beneficios
y luego tú puedes repartirlos. O sea, puedes recibirlos, puedes ser beneficiario, usufructuario de ellos. Además son súper configurables porque se utilizan mucho para preparar herencias, por ejemplo. Porque tú pones unas reglas y eso va a misa. Unas reglas de en tal año, cuando mis hijos tengan tal edad, se les va a liberar este patrimonio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si el tipo que montó eso y que es beneficiario roba al Banco de España, la Casa de Papel, solo que en ese caso le pillan. Y además de la cárcel le meten una responsabilidad subsidiaria de, no sé cuánto robaron en la serie, no sé, 10.000 millones, lo que sea. O sea que eres insolvente de manual. Vale, pues ese tío puede estar cobrando los beneficios de esas 3 empresas que pertenecen a la Fundación Panameña, que además igual también tiene, pues, unos inmuebles en Brasil que alquila por Airbnb y Dios sabe qué más, y unas acciones. Eso puede tenerlo porque no es actividad. Tú estás cogiendo todos esos beneficios, que ese usufructo sí te lo pueden embargar, pero lo que no pueden es embargarte ni la fundación, porque no es tuya, ni se pueden meter en el management de la fundación, que eso sí que es tuyo, la gestión tuya. Entonces, en el momento que no me quitas el patrimonio y no te metes en mi management, tú tranquilo que Esto es un mundo, ¿eh? Es un mundo bastante... por eso mi respuesta favorita es depende.